la verdad es que desde el punto de vista de la tecnología te diré que el término no se utiliza. O sea, el Media Lab para un tecnólogo, un hombre de ingeniería, realmente lo asociamos automáticamente con laboratorio de medios, pero con el más prestigioso que es el del MIT de Massachusetts. Entonces, el Media Lab de Massachusetts, tú entras a sus páginas web y realmente habla de medios de comunicación, pero habla de las últimas tecnologías, como puede ser hoy día inteligencia artificial o Internet de las cosas. Entonces, yo entiendo que el Media Lab es un laboratorio de medios sociales y medios de comunicación. O sea, no es en sí una entidad. Lo que ocurre es que hoy día las facultades y universidades tienen un Media Lab, tienen un laboratorio de medios sociales. Entonces, yo entiendo que un Media Lab es un laboratorio, es un grupo de investigación o de desarrollo, I+D, que se dedica a estudiar los medios sociales en la actualidad integrados con las tecnologías punteras. Pues como te digo, yo siempre lo asocio a Massachusetts y al MIT porque lo fui evolucionando. Pero, puesto que ya veo que se ha popularizado en los centros de enseñanza de comunicación, pues en resumen, yo entiendo que un Media Lab es un laboratorio, un grupo de investigación o simplemente un departamento que se dedica a estudiar la evolución de los medios de comunicación digitales y, por supuesto, todas las redes sociales. Y en el día de hoy, o sea, camino ya de 2019, con las tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, hoy día no se puede concebir un Media Lab sin el uso de un chatbot o de un bot, llámense Siri, llámense Alexa. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque son medios de comunicación. Entonces, yo veo que el Media Lab actualmente son el estudio de los medios de comunicación en el año 2019, utilizando las tecnologías, que es un poco donde yo me dedico, es lo que te decía anteriormente. La inteligencia artificial hoy día está en medios de comunicación. Hace unos años no llegaba la inteligencia artificial. El Media Lab hoy día se apoya en los datos. ¿Quién, como un periodista o un experto en radio y televisión, no maneja datos? Es vital. Entonces, claro, el Media Lab se tiene que apoyar en otras tecnologías como Big Data. Esa es un poco la idea de lo que yo entiendo que es un Media Lab. Es decir, estudiar los medios sociales con las tecnologías que existen actualmente, o trabajar con medios sociales con las tecnologías que existen actualmente. Y como digo, muy importante hoy día, pues aparte de las redes sociales y tal, el uso de Big Data y el uso de inteligencia artificial. Pues yo creo que efectivamente un Media Lab, en mi opinión, es un lugar o un centro transversal, donde caben múltiples disciplinas, desde los expertos realmente en medios o formados en las facultades de Ciencia de la Información o facultades de Comunicación. Por ejemplo, aquí en Madrid, la Complutense, donde tú estás, se llama Facultad de Ciencia de la Información, pero por ejemplo, mi universidad, la Pontificia de Salamanca, se llama Facultad de Comunicación. Por tanto, también ahí hay diferencias. Y otro, digamos, una de las facultades donde hace poco he impartido una conferencia para América era Facultad de Humanidades y Comunicación. Por ejemplo, en el CEU, Facultad de Humanidades. Que te quiero decir que realmente los sectores son tan amplios y eso es una suerte para los que trabajáis en Media Lab, porque no hay una única tecnología. Entonces, centrarlo tú en los medios de comunicación, claro, ya te vas a la televisión, te vas a la radio, te vas al periódico, pero es que hoy día las redes sociales en algunos sitios tienen mayor impacto que los medios de comunicación. En consecuencia, puedes encontrarte licenciados en informática, ingenieros en informática, ingenieros de telecomunicaciones, periodistas, licenciados en multimedia, es decir, el panorama es amplio. Y además, lo que te he dicho, también las ciencias sociales tienen cabida. Véase licenciados en filosofía, véase especialistas en ética. Hoy día hay un tema muy importante que es la privacidad de los medios de comunicación. Entonces hace falta especialistas en derecho informático. Por consiguiente, yo entiendo que en un Media Lab debe de haber, es una opinión personal, debe haber representantes de la mayoría de las disciplinas que hoy día tienen impacto en la sociedad. Para que te hagas idea, en el Media Lab Prado, que acabas de mencionar, hace un año así yo estuve en una jornada como conferenciante y dentro de una mesa redonda. Y el tema central que estuvimos allí era la ética en la nube, la ética en la posición en la nube, porque
pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad Complutense que desarrolló un proyecto de investigación de ética en la nube, un proyecto subvencionado. Y ya te digo, en ese Media Lab Prado que tú decías, pues básicamente fue una mesa redonda donde nos dedicamos a hablar de ética. Por ejemplo, pues estoy recordando las personas que estuvimos allí, que pertenecemos a un grupo de investigación, Landon Winner, que es uno de los grandes gurús del mundo de la comunicación en Estados Unidos, mi amigo Javier Bustamante, que es un experto en ética, mi amigo Emilio Suñé, que es un catedrático de Derecho, pero hablamos exclusivamente de ética en cloud computing en la nube. En tecnología mi experiencia viene de hace muchísimos años y ya en finales de los 80 y principios de los 90 pues comencé a impartir clases de programación de computadoras. Ya por aquel entonces escribía libros y artículos sobre pura tecnología, pero realmente en el área de Media Lab el impacto más grande en mi carrera profesional se produce cuando en el año 1996 yo leí una tesis doctoral en sociología, que ya a su vez tenía una tesis doctoral en informática y soy licenciado en ciencias físicas. ¿Qué quiere decir? Que en aquella época pues yo sufrí un gran cambio, como diría mi director de tesis, el profesor González Danleo, un gran cambio social y a su vez tecnológico, porque nunca un físico o un matemático, un ingeniero, nunca nos preocupamos en aquella época de los temas sociales. Entonces, desde que hice esa tesis doctoral, me fui metiendo en los medios, o en los Media Lab, como lo llamáis vosotros actualmente, y claro, Internet comenzó a expansionarse en el año 93, y yo aquí pues tengo la suerte de que era más joven, lógicamente, pero en el año 96-97 mi tesis doctoral era cibersociedad. ¿Qué significa esto? Pues que empecé a estudiar los temas sociales. Y entonces las nacientes blogs, las redes sociales que por aquel entonces no existían, porque Google, su buscador, podéis recordar que fue en el 97, entonces yo tuve la suerte de que fui viviendo mi vida académica en paralelo a la evolución de la tecnología. Y bueno, pues como te digo, ya profesionalmente alcancé el grado de catedrático de lenguaje y sistemas informáticos de una universidad prestigiosa como la Pontificia de Salamanca, milenaria. Y bueno, pues no he abandonado el campo de la tecnología y en el campo de los medios pues he seguido escribiendo, investigué bastante sobre redes sociales, sobre blog, tengo bastantes alumnos que han realizado su tesis doctoral en medios sociales, en redes sociales y bueno, pues eso sería un poco un resumen de estos muchos años dedicados a temas de medios tecnológicos y en paralelo de comunicación. Bueno, yo creo que la línea de investigación, en este caso, y centrándonos en los medios de comunicaciones, sería esencialmente el estudio de los contenidos de los medios sociales actuales. Es decir, sería necesario investigar bastante técnicamente lo que antes comentaba, la medida de opinión, la medida de sentimiento, es decir, analizar los contenidos de las redes sociales. Esa sería una línea de investigación. La otra línea de investigación, unida con la anterior, es el análisis de esos datos. Luego, habría una línea en comunicaciones, es decir, de qué forma las comunicaciones hoy día, una línea de investigación es tratar de conseguir que hubiese la menor latencia en las comunicaciones. Latencia, como sabes, es el retardo desde que yo lanzo una noticia hasta que llega al gran público. Entonces, ahí habría que investigar, sería muy interesante una línea de investigación en movilidad, en hiperconectividad. Y luego, naturalmente, puesto que estamos hablando de medios, pues todo lo que se refiriese al desarrollo de esos medios de comunicación. Ese sería un elemento clave, tanto medios audio como medios televisión, como medios radio, como medios escritos y medios sociales, que hoy día son elementos clave y vitales. Es que no tiene por qué haber uno, puede haber muchos Media Lab, no tiene por qué ser uno, pero por supuesto tiene que existir. O sea, tiene que haber un departamento de investigación que estudie
cómo vamos a aplicar las nuevas tecnologías a los medios digitales. Es necesario, porque la gente joven como tú estáis habituados pues al uso de los medios sociales y los medios de comunicación, pero puede ser que a lo mejor haya profesores de mi edad que no están tan habituados. Entonces sería bueno de qué manera esa cultura digital puede ayudar a los estamentos superiores y a los estamentos inferiores. Y por ejemplo, no hemos citado la empresa, pero es un elemento vital. Las empresas de tecnologías de informática grandes, por así decirlo, los Media Lab están sumidos en su cultura, pero y las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, con 40, con 50, con 100 empleados, con 5 empleados, lo tienen muy difícil. Entonces yo entiendo que los Media Lab y las facultades de Ciencias de la Información pueden ayudar muchísimo a la difusión de la cultura digital. La investigación y el desarrollo de formación que se haga en lo que vosotros entendéis por la autonomía de la es vital, no solamente para los componentes, los estudiantes, los alumnos que estéis ahí, sino sobre todo vuelvo otra vez a ser reiterativo, el impacto que puedan tener esos medios en numerosos sectores. Por tanto, sin lugar a dudas, ese es un elemento vital que hay que considerar. ¿Y eso qué significa? Pues que esa investigación naturalmente va a tener efecto, por empezar por una facultad, en la propia Facultad de Ciencias de la Información, en aquellos departamentos donde se Media Lab. Pero es que luego si te vas a otras facultades de ingeniería también. ¿Por qué? Pues porque hoy día, por ejemplo, por irme a mi terreno del campo de la tecnología, pues los profesionales de la informática o de la ingeniería informática o de la ingeniería de telecomunicaciones necesitan de los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, es que no puedo pasar un día sin consultar un montón de medios de comunicación, españoles en inglés o en francés, que bueno, en mi época de estudiante bachiller en Baeza, pues me formé en francés. Entonces, todos los días yo utilizo medios de comunicación y si se utilizan las tecnologías en esos medios de comunicación es vital. Antes he mencionado el tema de los bots y los chatbots, es que eso es vital hoy día. Fíjate, hay la mayoría de las consultoras Gartner, Forrester grandes a nivel mundial estima que para 2019 o 2020 la mayoría de las empresas del mundo van a utilizar como herramienta de conversación del 30 al 35% de esas empresas los chatbots y los asistentes virtuales. ¿Y eso qué es? Medias. Es el elemento clave. Por tanto, la investigación que se realice en los Media Lab son vitales para el resto de empresas, organizaciones, porque todos vamos a tener que utilizar los medios de comunicación en uno o en otro término. Eso ya lo veo yo más difícil. La ciudadanía ordinaria, desgraciadamente, yo creo que tiene difícil acceso a los medios de comunicación más avanzados. Estoy pensando en mi pueblito de 1.300 habitantes, pues malamente allí la comunicación digital llega a ellos. Esa sería una buena línea de investigación. Lo que ocurre es que evidentemente no sería rentable, por tanto no se va a instalar. Pero por ejemplo, sí yo veo que hay una posibilidad, recordando un poco mis años que fui profesor de biblioteconomía y documentación, yo creo que sí sería interesante, lo que hablabas de mi pueblito, potenciar las bibliotecas. Sería necesario potenciar las bibliotecas analógicas y digitales. Leía el otro día, creo que la RAE ha digitalizado no sé cuántos miles de casetes y de audios. Bueno, pues apoyar a las bibliotecas en los pueblos, en los barrios, sí que sería un tema importante. Y tratar de transmitir a esas personas, a la sociedad normal, a la persona, digamos, al usuario normal de por la calle, de qué forma se puede meter en esa cultura digital. Es difícil, ya te adelanto, pero naturalmente los Media Lab podrían ayudar bastante en difundir la cultura digital en los estamentos más bajos. Evidentemente, la cultura digital, también me viene ahora a la cabeza una tesis doctoral que en este caso dirigí, pero la hizo un buen amigo mío, que leyó sobre 2000 y era cibercultura. Yo hice sobre sociedad, él hizo cibercultura. ¿Qué pasa? Pues que hoy día la cultura digital
o la cibercultura digital es vital, porque es necesario. Y claro, ¿qué pasa? Pues que como hoy día tenemos los libros electrónicos, tenemos los ebooks, raro es el medio de comunicación que no te graba todos sus datos para que tú te los puedas descargar. Existe descargas de audio, existe descargas de vídeo, hay infinidad de sitios donde te puedes descargar ebook gratuitamente, legal. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la cultura digital está trascendiendo a los sectores que tradicionalmente existían. ¿Qué significa esto? Pues que se necesita una investigación y una formación en cultura digital, que no está tan lejos de la cultura tradicional. Es decir, cuando tú escribes un artículo para un medio de comunicación, tienes que seguir las reglas de la RAE. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que tienes que tener en cuenta los aspectos digitales, porque ese artículo seguramente igual no se va a publicar en un medio escrito, sino que se va a subir a un blog, y dependiendo de que ese blog sea un blog acreditado, la gente se descargará esos posts o no se los descargará. Por lo tanto, la cultura digital hay que mimarla, utilizando un término. Es necesario que se investigue en cómo potenciar la cultura digital, siempre, en mi opinión, integrada con la cultura tradicional. Por eso hoy día los grandes escritores cada vez tienen más peso en la vida social. Bueno, las tendencias, ya entonces nos iríamos básicamente a las tendencias tecnológicas. Entonces, las tendencias tecnológicas hoy día, y estoy pensando, vuelvo a insistir, en las consultoras, en mis libros, por ejemplo, en este último que tenemos, o en lo que estoy ahora trabajando, pues casi siempre me voy a las consultoras. ¿Cuáles son las tendencias de mayor impacto, las tendencias emergentes tecnológicas? Bueno, pues mira, que impacten directamente, por ejemplo, en comunicación, me viene a la cabeza la realidad virtual, la realidad virtual aumentada y la realidad mixta o fusionada. ¿Cómo mezclas? Cuando hace, no sé, unos 12 o 15 años dirigí una tesis doctoral en realidad virtual, nunca me figuraba, ni el doctorando ni yo, que iba a tener tanto impacto. Pero es que hace unos años la realidad aumentada, como sabes, lo que hace es meter contenidos dentro de la realidad virtual, y la realidad fusionada lo que hace es mezclarlos. Por tanto, esa es una tendencia importantísima. Otra tendencia que hoy día tiene, ya lo acabo de comentar, la inteligencia artificial con sus diferentes versiones. En el caso vuestro, en el caso tal, entiendo que hay un tema muy importante, que es la minería de datos aplicada a los sentimientos y las opiniones. O sea, un periodista debe de saber cuando al que está entrevistándole realmente le está comentando su verdadero sentido, su verdadera intención, o le está ocultando datos, los fake news famosos que vosotros utilizáis. Entonces, la inteligencia artificial, con sus diferentes versiones, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales artificiales, son elementos claves que vamos a utilizar. ¿Qué otras tendencias están teniendo? Bueno, otras tendencias que están de impacto en los medios de comunicación es el análisis de datos. Entonces, el análisis de datos, o Big Data, como muchos Big Data, como les gusta a muchos decirlo, realmente el análisis de esos datos es un elemento clave y vital, y una tendencia que necesita expertos en esas materias. Otras tendencias que están comenzando a tener mucho impacto hoy día son todos los sistemas en torno a lo que se llama el Internet de las Cosas, que es simplemente las redes de Internet donde utilizan los sensores que hoy día tenemos. Hoy día básicamente hay sensores distribuidos por todo el mundo. Esos sensores se están convirtiendo en objetos inteligentes. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces un estudio sobre, digamos, la sostenibilidad de una ciudad, o sobre la viabilidad, ahora que en Madrid hoy día precisamente se ha puesto en marcha Madrid Central, pues significa que los sensores son elementos clave para que un experto en Media Lab, como tú le llamáis, los pueda analizar. Porque el análisis de esos datos de sensores es un elemento grande. Otra tendencia que está teniendo mucha fuerza, aunque ya se está olvidando, es el uso de la nube, de cloud computing. Las diferentes modalidades de cloud
cada vez están llegando más a las empresas. Esta mañana creo que leía una estadística aquí en España que hablaba de que ya un 60 o un 70% de las empresas comienzan a utilizar la nube, pero no solamente llevando los almacenes de datos, sino teniendo las aplicaciones en la nube y descargándotelas. Por ejemplo, otra tendencia que va a influir mucho va a ser la movilidad o la hiperconectividad, que son las redes 5G.